Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la insuficiencia renal. Denominamos insuficiencia renal al deterioro de la función renal, es decir, el deterioro de los procesos que llevan a que el riñón cumpla su función. ¿Cuáles son las funciones que cumple? Vamos a mencionar ahora solamente 4. Primero, la función más importante tal vez es la eliminación de sustancias de desecho que son producto del metabolismo, como la urea y la creatinina y otras sustancias. Una segunda función que cumple el riñón es la regulación del volumen y la osmolaridad del líquido extracelular y por tanto también del líquido intracelular. Una tercera es que es capaz o tiene como objetivo regular el equilibrio entre el agua y la concentración de los iones sodio, potasio, cloro principalmente. Ese es el equilibrio hidroelectrolítico. Y finalmente la regulación del pH, es decir, la regulación de la concentración de iones de hidrógeno. ¿Por qué es tan importante esto? Porque justamente la mantención de los valores y los parámetros normales de los cuales el riñón se encarga, tiene como resultado la homeostasis del cuerpo humano que nos permite vivir, movernos, tener una vida normal. Un breve repaso de cómo funciona el riñón nos va a orientar bien en el tema para posteriormente comprender los mecanismos de la insuficiencia renal. En resumen, como saben, la unidad funcional del riñón es la nefrona. Esta nefrona tiene dos partes importantes, digamos, uno que son el glomérulo y la otra el sistema de túbulos. El glomérulo es un conjunto de capilares que reciben sangre de una arteriola aferente y desembocan en otra arteriola que se llama la arteriola eferente. Al pasar la sangre por el glomérulo se filtra atravesando una barrera y ese líquido filtrado va a ir a depositarse en el túbulo y a circular por este túbulo. Inicialmente por el túbulo proximal, donde más o menos el 60% de los solutos son absorbidos, y también del agua. Luego viene una parte que es el asa de Henle, una porción delgada, que básicamente sirve para que el agua salga, especialmente en situaciones de deshidratación o cuando se necesita ahorrar agua, y la porción ascendente gruesa del asa de Henle, que es la porción dilutora, que es en realidad en la parte donde se absorben solamente solutos. Luego tenemos el túbulo contorneado distal y junto con el colector, en esta parte se produce la excreción de potasio y reabsorción de sodio con la participación de la aldosterona y la reabsorción de agua con la participación de la hormona antidiurética. Luego el túbulo distal y colector también regulan ahí en esa parte la reabsorción y la excreción de sodio y potasio, es decir, el equilibrio hidroelectrolítico de esos dos iones que son fundamentales en la homeostasis celular. Y finalmente en el túbulo distal y colector también se produce la regulación del pH a través del intercambio de iones hidrógeno con bicarbonato. Cada uno de estos mecanismos obviamente tiene sus detalles que ya los conocen. Uno de los procesos más importantes en este
para comprender este tema, que es el de la insuficiencia, es la filtración glomerular y específicamente su regulación. Aquí tenemos un esquema para más o menos explicar cómo se regula. Como decíamos anteriormente, el glomérulo recibe sangre de la arteriola aferente, se filtra y esa sangre sale por la arteriola eferente, o sea que tiene dos extremos. En el extremo aferente tiene músculo liso que es regulado por las prostaglandina E2 y las prostaciclinas. En el otro extremo también tiene músculo liso y este es el más importante para regular la filtración glomerular. En este extremo quienes actúan es una hormona muy conocida que es la angiotensina 2 como parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona para la regulación de la presión arterial principalmente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Cuando la presión arterial media aumenta, la arteriola eferente puede sufrir una constricción, por tanto la tasa de filtración glomerular disminuye. Y en el otro extremo, va a salir por la arteriola eferente. Aquí el proceso importante de la filtración es que durante la filtración glomerular, a pesar del incremento de la presión arterial media, la presión de filtración tiene que mantenerse casi constante. La constricción de la arteriola aferente puede aumentar la presión de filtración, mientras que la dilatación de la arteriola aferente tiene poco efecto. Aquí tenemos un esquema de más o menos cómo funciona, para ilustrar cómo se produce la filtración. Bien, si estamos hablando de insuficiencia renal o falla renal, veremos entonces las implicaciones que tiene esta en todo el cuerpo. Si hay una falla renal, se va a producir una disminución del filtrado glomerular, o sea, del proceso que se lleva a cabo acá. Eso impide que salgan los productos nitrogenados y más bien se acumulen en la sangre, la urea y la creatinina, y por tanto eso va a tener sus consecuencias en otras partes del cuerpo. Como no hay un líquido tubular por falta de filtración, tampoco va a haber capacidad del riñón de equilibrar el pH y tampoco será capaz de llevar a cabo el equilibrio hidroelectrolítico. En la insuficiencia renal aguda, la declinación rápida de la función renal se puede evidenciar por un incremento rápido de la creatinina plasmática o una disminución de la excreción urinaria. Esto, obviamente, porque la tasa de filtración glomerular se ha ido casi a cero, por tanto, como decíamos, los productos nitrogenados se acumulan, entonces clínicamente se puede ver con una medición de la creatinina en la sangre, se puede evidenciar el aumento, y eso nos llevará o nos orientará a pensar que efectivamente hay una falla renal. Esa excreción de creatinina que sucede en las nefronas es dependiente de la tasa de filtración glomerular y esta a su vez depende del flujo renal.
Por lo tanto, una reducción en el flujo renal, sin importar su causa, es una de las vías patológicas común para la insuficiencia renal aguda. La creatinina es una sustancia que no se reabsorbe en el túbulo, por lo tanto eso le da la propiedad de ser un buen indicador de la función renal. La insuficiencia renal puede ser aguda cuando hay una reducción brusca de la función renal en horas o en días, o puede ser crónica cuando la función renal se va perdiendo progresivamente en el tiempo, y eso se determina en base a la tasa de filtración glomerular y al aclaramiento de creatinina. Según la causa de la insuficiencia, puede ser prerrenal o funcional, antes del riñón en sí, renal o intrarrenal también, o postrenal. Vamos a ver un poquito la etiopatogenia. La prerrenal se produce en condiciones en que la función tubular y glomerular son normales, pero la tasa de filtración glomerular está disminuida, generalmente por una perfusión renal disminuida. Entonces, ¿qué puede causar una perfusión renal disminuida? Aquí tenemos algunas causas enumeradas. La hipovolemia, o sea, una disminución del volumen circulante, sea por hemorragias, pérdidas renales por diuréticos, cetoacidosis, por insuficiencia suprarrenal, por alguna lesión lejos del riñón que tiene como resultado el secuestro de líquidos en el espacio extravascular que reduce el volumen circulante, por ejemplo en una pancreatitis, peritonitis, las quemaduras o una hipoalbuminemia. Todo eso lleva a una disminución del volumen circulatorio. Otra causa es la disminución del gasto cardíaco, la insuficiencia cardíaca aguda, infarto, taponamiento cardíaco, arritmias, etc. Cualquier proceso que disminuye el gasto cardíaco también va a repercutir obviamente en la disminución de la presión arterial y por tanto en la disminución de la perfusión renal. Otra causa es la vasodilatación periférica. Puede ser causada por toxinas, en el caso de la sepsis, por una reacción anafiláctica o por fármacos antihipertensivos o por anestesia. La estenosis arterial renal, que como dice su nombre es una constricción de la arteria, se sobreentiende que esa constricción va a disminuir el flujo hacia el riñón. Esa disminución del radio de la luz de la arteria renal puede ser debida a placas ateromatosas, displasia fibromuscular, etc. y está asociada a una presión arterial baja distal a la obstrucción. Otra causa de la hipoperfusión renal es la vasoconstricción renal de los mismos vasos del riñón. Eso se puede dar en la hipocalcemia, porque el calcio es un efector vasoconstrictor del calcio. Puede darse por la adrenalina o norepinefrina circulante, la ciclosporina, la anfotericina B también tienen ese efecto. Podría darse también por alteración de las respuestas autorreguladoras renales. Como veíamos hace rato, en la arteriola aferente, la constricción de la arteriola o la luz de la arteriola está regulada por las prostaglandinas. Entonces, una persona que toma los AINES que inhiben a la COX, que es la enzima que sintetiza la prostaglandina, va a tener justamente la inhibición de las prostaglandinas, entonces puede tener un
una alteración en la respuesta renal, ¿no? Vasorreguladora. Y finalmente, una condición especial que es el síndrome hepatorrenal, que es la elevación inexplicada y progresiva de la creatinina plasmática en la enfermedad hepática avanzada, así se define el síndrome hepatorrenal, y que se debe a la liberación de vasodilatadores y que llevan a una disminución significativa de la resistencia vascular y en algunos casos la cirrosis con ascitis. Es un cuadro más o menos común que se produzca o en el que se presente el síndrome hepatorrenal. Bien, esas son las causas prerrenales. Ahora vamos a ver la insuficiencia renal. Está producida por enfermedades que afectan el glomérulo específicamente, o enfermedades que afectan a los túbulos renales, y asociada a la liberación de vasoconstrictores de la arteriola aferente. La causa más común es la lesión renal isquémica. Podemos clasificarla así desde el punto de vista etiológico en 4 procesos, como necrosis tubular aguda, que tiene 2 tipos, digamos, isquémica y tóxica, una nefritis intersticial aguda, otra patología específica del riñón, que causa también una insuficiencia renal. Puede ser de etiología glomerular y por último vascular. Entonces primero vamos a ver la necrosis tubular aguda, isquémica y la tóxica. La isquémica, como dice su nombre, es una disminución del aporte sanguíneo al riñón. Entonces, una isquemia prolongada va a llevar a alteraciones vasculares y tubulares. Estas alteraciones incluyen alteración de la autorregulación y de la retroalimentación túbulo-glomerular. Entre el glomérulo y el túbulo, a través de la angiotensina, hay una coordinación, por decir así, del flujo en las arteriolas para aumentar o disminuir la filtración glomerular. Entonces, una alteración de eso llevará a una isquemia, ¿no? O más bien, la isquemia producirá esta alteración. También esa isquemia va a producir necrosis tubular, o sea, muerte de las células tubulares, y apoptosis, que no son exactamente lo mismo, pero son similares. Ambas implican la muerte de las células tubulares. Y finalmente también puede llevar a una lesión endotelial que causa disminución de la síntesis de prostaglandinas y producción más bien de radicales libres. Todos estos mecanismos últimos son mecanismos de regulación, son mecanismos vasoconstrictores y de reabsorción que están destinados a la preservación de agua y sal, o sea, normalmente están para eso, pero en este caso pueden contribuir más bien a la patología. Entre las tóxicas tenemos la rabdomiólisis, es la lesión inflamatoria del músculo con pérdida de sus proteínas, y eso produce un secuestro de líquido. Entonces, ese secuestro de líquido que sucede lejos del riñón produce una disminución del volumen circulante, por tanto, como hemos visto, eso puede llevar a una isquemia de las células tubulares y a una necrosis tubular aguda. También puede producir, o más bien
De hecho, si hay secuestro de líquido, una disminución de la volemia, se activa el sistema nervioso autónomo, se estimula la secreción de hormona antidiurética y se activa el sistema de renina-angiotensina. Y como hemos visto anteriormente, todos esos mecanismos van a contribuir a que haya una isquemia en el túbulo. Por su parte, la mioglobina, la proteína que está en los músculos, induce un aumento de las proteínas vasoconstrictores, de la endotelina específicamente, y reduce la concentración de moléculas vasodilatadoras como el óxido nítrico. Entonces, al haber vasoconstricción, disminuye aún más el flujo renal y la perfusión renal y contribuye también a la muerte de las células tubulares. El hemo, que ustedes saben que es un producto, bueno, el núcleo de la hemoglobina, cuando hay un exceso de hemo, en una hemólisis, por ejemplo, puede inducir una obstrucción tubular y por acúmulo, ¿no?, del grupo hemo y formarse cilindros posteriormente, pero además de eso también puede afectar directamente a las células tubulares y causar su muerte. Otra fuente de toxicidad para las nefronas, para las células tubulares específicamente, son las drogas. Los aminoglucósidos, que normalmente se filtran libremente en el glomérulo y después de filtrados, pequeñas cantidades se pueden guardar, se pueden ir a quedar en las células tubulares, y cuando se acumulan ahí pueden inducir una lesión directa de los lisosomas, causando lesión y muerte celular. Otra de las drogas es la anfotericina B, también, que además de la vasoconstricción, esta droga es nefrotóxica porque se inserta en las membranas celulares creando poros, es lo que se llama una droga ionófora. Crea poros que hacen que la permeabilidad de la célula se incremente, y si se incrementa la permeabilidad de la célula van a tener un mayor intercambio de líquido. También el contraste utilizado en estudios imagenológicos puede producir una lesión de ese tipo. El contraste está asociado a la vasoconstricción de las nefronas por aumento en las moléculas vasoconstrictoras y disminución de las moléculas vasodilatadoras. Un mecanismo similar a uno anterior. También este contraste puede producir lesión directa en las células tubulares. Esa es la parte de necrosis tubular tóxica e isquémica. Otra enfermedad que causa insuficiencia renal es la nefritis intersticial aguda, y esta se produce por varias causas. Uno puede ser por las alergias, antibióticos como las sulfas o a los beta-lactámicos, o a drogas como los inhibidores de la bomba de protones. Se piensa que el mecanismo para que se produzca eso es una posible hipersensibilidad a estas drogas, porque se ha encontrado en las biopsias células T mediadoras de la hipersensibilidad. El sistema inmune se activa en individuos susceptibles como antígeno, como apteno o similar a uno de los antígenos tubulares. Es decir, que el sistema inmune puede reconocer antígenos de las células tubulares como un antígeno extraño, y entonces iniciar toda la cadena
complemento y de anticuerpos para destruir esas células. También esta nefritis intersticial aguda puede ser causada por mecanismos humorales, ¿no? En el caso de algunas alteraciones inmunológicas que generan complejos inmunológicos que se van a depositar en la membrana basal del glomérulo, dañándolo. También la insuficiencia renal aguda puede ser causada por infecciones. La pielonefritis es de las más comunes. En estas, las citocinas y las quimosinas, que son sustancias secretadas por la bacteria, pueden llevar a la infiltración inflamatoria y lesión directa del intersticio. Se considera que la infección se inicia con una lesión celular tubular y eso induce una sobreexpresión de las quimiosinas que realmente van a producir su efecto. La lesión celular de las células tubulares expone los antígenos endógenos a la reacción inmune y así se produce una reacción inmunológica que daña todo el tejido y se desarrolla la nefritis intersticial. También puede ser una infección glomerular, la glomerulonefritis. En este caso, el mecanismo de lesión es a través del depósito de complejos inmunes y la destrucción de algunos glomérulos que disminuyen el área de filtración y por tanto al disminuir el número de glomérulos que están filtrando y su área de filtración, disminuye la tasa de filtración glomerular. Y finalmente también puede ser causado por origen de alteración vascular, ¿no? Como por ejemplo las microangiopatías, vasculitis o émbolos que llevan a un flujo renal sanguíneo reducido, ¿no? Ya sea por la obstrucción de los vasos o por la destrucción de estos mismos. Todo eso finalmente desemboca en el mismo resultado, una tasa de filtración glomerular disminuida. Bueno, aquí tiene algunos ejemplos de las alteraciones. En este caso es una glomerulonefritis. La insuficiencia renal postrenal es aquella que se produce por lesiones que obstaculizan la vía urinaria. Es decir, que una vez que se produce la orina, el riñón funciona bien. Cuando la orina empieza a salir ya de las nefronas, pasando a la pelvis renal hacia la vejiga por medio de los uréteres, una obstrucción en esa vía es la causa de una insuficiencia renal. No es muy frecuente, pero bueno, el mecanismo por el que se produce es que el aumento en la presión del uréter se transmite retrógradamente y eso va a afectar a las nefronas, ¿no? Como aumenta esa presión, disminuye la filtración glomerular y más o menos, bueno, supone un 5% de las causas de insuficiencia renal aguda. Como les decía, las lesiones pueden ser generalmente, bueno, son extrarrenales, de uréteres, la pelvis, en caso de una litiasis, tumores, fibrosis, una prostatitis, por ejemplo. A nivel de la vejiga también puede haber tumores, vejiga neurógena, etc., o estenosis de la uretra, fimosis, etc. Cualquier obstáculo que impida el flujo de orina desde el riñón hacia el exterior puede producir.
Bien, para que estas causas produzcan una insuficiencia, es necesario que esa obstrucción realmente sea grave, que sea prolongada y que afecte al tracto urinario distal, ¿no? Bueno. Bien, ¿cuál es la fisiopatología? Un poco más en detalle de esta enfermedad de la insuficiencia renal. Las células tubulares, como visto, son muy sensibles a la isquemia y a los tóxicos, ¿no? Su tasa metabólica es muy alta porque están constantemente reabsorbiendo, consumen una buena cantidad de ATP. Entonces, bueno, su alteración puede tener cambios reversibles, como por ejemplo la tumefacción celular, la pérdida del borde en cepillo y la polaridad, la formación de bullas, son como burbujas en las células, o el desprendimiento celular. Estos son cambios reversibles. La pérdida de la polaridad se debe a una redistribución de las proteínas de la membrana desde la superficie basolateral a la luminal, ¿no? Cuando hay una isquemia se desordenan, digamos así, las proteínas, y entonces eso hace que pueda cambiar la polaridad de la célula. Uno de esos ejemplos es cuando la bomba sodio-potasio, que normalmente está en la membrana basal, se ubica en el lado luminal, ¿no? Y eso provoca que el sodio, en lugar de ir hacia el capilar por la parte vasolateral, vaya hacia el túbulo. Si aumenta la concentración de sodio en la mácula, eso activará el sistema de renina-angiotensina y como resultado final, vasoconstricción y disminución de la filtración glomerular. Cuando las células tubulares se desprenden, van a formar un obstáculo y van a obstruir la luz tubular. Eso hace que aumente la presión tubular y eso a su vez disminuye la filtración glomerular y puede producir un edema intersticial. Como decíamos antes, la lesión del endotelio produce liberación de la endotelina y disminuye la producción de óxido nítrico y de prostaglandinas. Entonces predomina la acción vasoconstrictora, que si se suma a la acción de la angiotensina, contraerán todas las arteriolas eferentes y provocarán una disminución del filtrado glomerular. Los cambios irreversibles de este proceso llevan a la necrosis total y a la apoptosis, o sea, la muerte total de las células tubulares. Finalmente, estas células isquémicas expresan citocinas que reclutan leucocitos que participan en la lesión. Bien, ¿cómo se expresa eso entonces ahora en el cuerpo? Primero puede haber o hay una disminución del volumen circulante y eso lleva a una hipotensión arterial. Esa hipotensión, por mecanismos compensatorios, se incrementa la frecuencia cardíaca, ¿no? Llegando a una taquicardia refractaria. O sea, como compensación, no se puede bajar la taquicardia porque es un mecanismo de compensación a esa disminución de volumen circulante. Eso se da en la insuficiencia prerrenal. La oliguria es otro de los síntomas comunes que se debe a, primero, compensación para preservar el volumen prerrenal,
con aumento de la hormona ADH, aumento de la absorción de agua, etc., va a disminuir la formación o la cantidad de orina formada. ¿Sí? También se puede deber a la lesión del glomérulo, de los túbulos, de los vasos o del intersticio, y eso lleva a la incapacidad de filtrar y de producir orina. El resultado, una oliguria. Puede haber también sobrecarga de volumen. Como no se puede excretar la orina, un aumento, la ingesta sigue normal, está aumentando, y como no se puede excretar, ese líquido sobrante puede ir a otros lugares, y es lo que se dice, se crea un tercer espacio, por ejemplo, en edema pulmonar. Otro de los síntomas es dolor en flanco. No es muy común, pero bueno, está asociado a la distensión del uréter o a necrosis papilar, ¿no? Por su parte, la pielonefritis con su proceso inflamatorio puede causar una distensión de la cápsula renal y por tanto también generar dolor. Puede haber hematuria, edema e hipertensión, y pueden indicar, esos síntomas nos podrían indicar un síndrome nefrítico. También en la insuficiencia puede haber rash y fiebre por hipersensibilidad a las drogas o por presencia de complejos inmunes. Hay uremia, ¿no? El aumento de la concentración de urea en sangre por la incapacidad del riñón de eliminar los desechos nitrogenados. Y eso puede llevar a una encefalopatía si es que no se trata. Puede haber hipercalemia porque no se está excretando el potasio, y además puede haber algunos síntomas inespecíficos como náusea, dolor abdominal, debilidad muscular, hiperpetencia, etc., que no son, pueden presentarse como pueden no estar. Finalmente, la obstrucción de los uréteres impide el vaciamiento posrenal. La insuficiencia renal tiene 3 fases. Una fase inicial que dura más o menos de 1 a 3 días, donde hay una ligera disminución de la diuresis, aumento del BUN, el nitrógeno urémico en sangre. La segunda fase es la fase de mantenimiento, cuando hay oliguria entre 40 y 400 mililitros por día, sobrecarga de sodio y agua, hipercalemia, acidosis metabólica y aumento del nitrógeno ureico. Y 3, la fase de recuperación, donde aumenta la diuresis, puede llegar hasta una poliuria, más de 3 litros al día, debido a la insensibilidad a la ADH, ¿no? Se está regenerando el tejido, por tanto, en un momento se hace insensible, y después se regulará. También, el efecto o el resultado de eso sería una diuresis osmótica. En esa fase de recuperación también hay pérdida de grandes cantidades de agua, potasio y sodio. Puede haber deshidratación, hipocalemia, esto es muy importante para el control cardiovascular, y finalmente la persona se vuelve vulnerable a infecciones. Bien, hasta ahí es la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal crónica, como hemos definido al principio, es una pérdida progresiva de la función renal en el tiempo. El diagnóstico requiere de 2 cosas: disminución de la función por 3 meses o más, y evidencia de lesión renal, o si no, una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado.
El proceso es el siguiente. La disminución del número de nefronas lleva a una hiperfiltración adaptativa del glomérulo. Eso nos lleva a un aumento de la permeabilidad glomerular. Eso, como consecuencia, tiene aumento de la filtración de proteínas y macromoléculas. Por tanto, vamos a obtener proteinuria y dislipidemia. Por otro lado, la hiperfiltración adaptativa del glomérulo, que se refiere a que empieza a filtrar mucho, ¿no? Porque hay pocas nefronas, entonces empieza a filtrar mucho, por eso es hiperfiltración adaptativa, lleva a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, por un lado, eso va a llevar a aumento de la reabsorción de sodio y vasoconstricción, entonces nos va a dar una hipertensión. Y por otro lado, esta activación del sistema de renina y con el aumento de la filtración de las proteínas, en ambos nos lleva a un proceso, a un estado que es la inflamación nefrotóxica. Eso lleva a un siguiente paso, que es la fibrosis túbulo-intersticial, o sea, se fibrosan tanto los túbulos como el intersticio, por tanto, disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye la cantidad de orina y nos va a producir complicaciones sistémicas diferentes. La hipertensión lleva a la insuficiencia renal crónica. Los cambios glomerulares y vasculares, como se presentan por la hipertensión. Hay presión arterial elevada, que causa respuesta de hipertrofia de íntima de los vasos grandes y pequeños. O sea, la presión arterial elevada tiene como consecuencia el engrosamiento de la íntima de los vasos. Ese es un cambio vascular. Los mecanismos de compensación, por otro lado, ADH, etc., si están constantemente activados, van a producir a la larga daño glomerular. Especialmente los mecanismos compensadores de regulación de la vasoconstricción o vasodilatación glomerular. Luego, esa hipertensión también llevará a una esclerosis global, lesión isquémica de la nefrona y finalmente a la muerte de las células y de la nefrona. La nefritis intersticial, que se da en una situación de insuficiencia aguda, puede también causar insuficiencia renal crónica. Esa es una enfermedad vascular y glomerular que lleva a la atrofia tubular y a la nefritis intersticial intensa. Es posible que eso se deba a procesos inmunológicos secundarios. Todos estos cambios con el tiempo llevan a una pérdida tubular y la pérdida de los glomérulos. Y como al morirse las células, los túbulos y morirse el glomérulo, deja de existir la nefrona, entonces ya no se puede mantener la filtración glomerular y por tanto entra en una insuficiencia renal crónica. Rápidamente, en la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica tenemos aquí algunos signos. Se produce edema generalizado, puede llegar a eso, estertores pulmonares, puede producir anemia, pérdida de peso, hipercalemia y algunos mecanismos de osteodistrofia. El edema generalizado, el síntoma es que se sienten hinchados y eso se produce a través de la retención de agua por la pérdida de filtración glomerular, ¿no? Esa agua, en lugar de irse y filtrarse, se mueve hacia el espacio intersticial
porque aumenta la presión hidrostática y se irá a depositar en algunos lugares, en el músculo, en pulmones, etc. De manera que se produce desde afuera como síntoma una hinchazón, ¿no? Un edema. Igual los estertores pulmonares, bueno, justamente la acumulación de líquido en los pulmones que causa el edema pulmonar lleva a disminución del espacio total para el aire y eso altera la relación ventilación-perfusión. Luego la disminución y pérdida de la liberación de eritropoyetina les llevará a este caso a un estado de anemia. La acidosis metabólica les produce una malnutrición, se impide la excreción de hidrógeno, eso lleva a pérdida de masa muscular y a pérdida de peso. Realmente la hipercalemia puede producir palpitaciones e incapacidad del riñón de secretar potasio. Y algunos otros como la hiporfosfatemia y la hipocalcemia. Muchísimas gracias.